más te puedo dar? Si solo tengo este corazón, lo pongo en tus manos, tómalo. Es una muestra de mi amor. ¿A quién más puedo ir? Si solo tú me amas así. Tú has dado todo solo por mí, para que esté cerca de ti. Toma mi vida, hoy te la doy. Haz lo que quieras con ella, Señor. Toma mi vida, hoy te la doy. Es solo una muestra, yeah, de mi adoración. Mi adoración. ¿Qué más te puedo dar? Si solo tengo este corazón, lo pongo en tus manos, tómalo. Es una muestra de mi amor. ¿A quién más puedo ir? Si solo tú me amas así. Tú has dado todo solo por mí, para que esté cerca de ti. Toma mi vida, hoy te la doy. Haz lo que quieras con ella, Señor. Toma mi vida, hoy te la doy. Es solo una muestra, yeah, de mi adoración, de mi adoración. Estaba checando algo muy interesante acerca de resetear la vida. Repito, es el tema de hoy. Cómo ahorita estaban fallando varias cosas y nos dijeron, tienes que reiniciarlo. Y lo reiniciaron y pues medio jaló. A veces no jala cuando se reinicia todo, ¿no? A veces sale contraproducente reiniciar todo. Pero normalmente cuando se reinicia algo, jala mejor, ¿sí? O se compone. Y hablando de la vida, ¿qué podemos decir acerca de la vida? Como pastor y como pastores, los diferentes pastores y pastoras que están aquí, queremos que cada uno de nosotros tengamos victoria en la vida, que nuestra vida sea diferente. Oye, ya se nos está acabando el año y les aseguro que muchos de nosotros, todas las promesas que hicimos el año pasado, ni siquiera las estamos cumpliendo. Ni siquiera intentamos cumplirlas. Y entonces yo me quedé pensando, Señor, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago? Entonces traigo dos cosas porque a veces con ejemplos entendemos, ¿no? Entonces de este lado traigo un billete de 20 pesos. A ver si nos cae el 20. ¿Verdad? A ver si ya nos cae el 20. Y por este otro lado traigo otras cosas. Me las acomodo aquí. Son unas pilas. A ver si alguien se pone las pilas. Y ya dice, ¿sabes qué? Ya basta de esta situación. Iba a traer un rollo, pero ya era más. A ver si agarraban el rollo. Una onda de David, a ver si agarraban la onda, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando? Pero creo que todos estamos pasando situaciones diferentes. Todos estamos tratando de vivir la vida de la mejor manera. Pero yo descubrí en la Biblia personajes
Y quiero decirles que esta predicación ya la tengo desde hace mucho tiempo, pero no sabía cómo predicarla, porque el tema original es asesinos. Entonces, y pues la palabra asesinos es una palabra que se usa ya muchas veces, o la escuchamos mucho en la vida cotidiana. Y en esa situación, quise mejor ponerle reseteando la vida. Amén. Así es que vamos a entrar a la palabra. Romanos 12, 2. Abra su Biblia. Varios versículos van a aparecer, otros no, solamente la cita y usted tiene que usar su Biblia. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. En esta versión de la Escritura, dice, transfórmense por medio de la renovación de su mente. Reseteen la mente todos los días. Cambien su manera de vivir, su manera de pensar. La Biblia nos enseña en Proverbios, en el capítulo 23, en el versículo 7, en la primera parte, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así como piensas de ti mismo, así eres, hermano, así. Si tú dices, no, esta semana me va a ir muy mal, pues agárrate. Porque tal es tu pensamiento en tu corazón, así eres. Si tú dices, esta semana voy a tener victoria en el nombre del Señor, pues prepárate para las victorias. Amén. Y todo tiene que ver, hermano, con la mente y con el corazón. En Proverbios también, en el capítulo 18, verso 21, en la primera parte, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Una vez más nos habla que tenemos que hablar palabras buenas para que traigamos vida y no hablar lo malo para acarrear la muerte. ¿Sí? Es importante esto, hermano. Dios ya nos dio victoria, pero muchos de nosotros seguimos viviendo como vidas fracasadas y derrotadas. ¿Por qué? Por la manera en que hablamos, la manera en que pensamos, la manera en que actuamos, por la manera en que nos adaptamos a este mundo y no nos transformamos en nuestra mente para Dios. En el Salmo capítulo 90, en el verso 12, la Biblia dice, enséñanos a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Enséñanos a pensar cómo vivir, cómo tenemos que vivir. Enséñame a pensar de esa manera correcta para que mi mente se llene de sabiduría. Creo que cuando leemos la Biblia, amén, cuando leemos la Biblia, somos transformados. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos leyeron la Biblia esta mañana? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y los demás? Ah, qué caray. ¿Por qué no nos enamoramos de la Biblia? Yo escuché una ilustración, se las quiero decir. Dice que llegó una muchacha y le dijo a una amiga, oye, te voy a regalar este libro, léelo, está bien bueno. Aquella agarró el librito y dijo, este librillo tan cucho que me regalaron. Y lo aventó y no. Después se reunieron y me dijeron, ven, te voy a presentar a alguien. Y era un hombre apuesto, alto, muy guapo, muy bien portado, muy bien vestido. Y le dijo, ¿y él quién es? Dijo, es el autor del libro que te regalé. Y aquella quedó impactada, ¿verdad? Entonces cuando llegó a su casa, agarró el libro, lo buscó por donde andaba y lo desempolvó y lo empezó a leer. Y luego dijo, wow, qué buen libro. Hasta lo agarraba a besos a la fotografía del autor. ¿Por qué? Porque le gustó el autor. ¿Saben por qué a veces no leemos la Biblia? Porque no conocemos al autor, hermanos. Venimos a la iglesia, pero no conocemos al autor. Porque si conociéramos al autor, hermano, estaríamos leyendo el libro y agarrándolo a besos. ¿Por qué? Porque a veces no conocemos ni al Espíritu Santo. A veces no conocemos ni siquiera la gracia de Dios. Y aunque la cantamos, es interesante, ¿verdad? Ay, Padre, que Dios nos ayude a pensar cómo vivir para que nuestra mente se llene de sabiduría. Una frase tal vez trillada, pero la tenemos que volver a decir.
volver a empezar, resetear la vida. Tenemos que volver a empezar. Hay que resetear la vida. Hay que permitir que Dios apriete el botón de reinicio y que comencemos otra vez. Pero no para regarla, hermano. No es eso de échale borrón y cuenta nueva. No es borrón y la cuenta nueva, ya no hay cuenta nueva, es puro victoria y puro éxito. ¿Sí? Pura victoria y puro éxito. Es triste ver cómo hay gente, hermano, que no supo administrar sus finanzas y cuando le llegue el aguinaldo, por ejemplo, ya lo debe todo. Y debe más todavía. Porque no supieron ser fieles. Porque no entendieron la importancia. Aún en las finanzas se ve nuestra fidelidad, fíjense. Así es. Aunque la iglesia guarde silencio. Vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo hoy. Moisés. De asesino a libertador. A lo mejor tú estás pasando por una situación difícil. A lo mejor nunca has matado a nadie. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Aunque vamos a ver más adelante algo bien tremendo. Moisés, de asesino a libertador. Y quiero llevarte a la escritura en Éxodo capítulo 2, verso del 11 al 15. Dice así. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y este le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Híjole, historias que no nos gustarían que se contaran de nosotros. ¿Sí? Esta es una historia oscura de Moisés, donde él por ayudar a alguien mató a otro. Pero fíjense, él tenía miedo. Se fijó por todos lados, que no viniera nadie. No quería ningún testigo. Y lo mató y lo escondió. Pero al otro día sale y resulta que ve a dos hebreos peleándose y uno golpeando al otro. Y les dice, ¿por qué golpeas? Y el otro le dice, ¿qué? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¡Sas! Ahora, estos hombres que golpeaban a los esclavos hebreos estaban puestos por Faraón. Y esto llegó a oídos de Faraón. ¿Y qué quiso hacer Faraón? Quiso matar a Moisés. ¿Y qué dijo Moisés? Patitas, ¿para qué las quiero? Más vale corrido que matado. Y es lo que pensamos mucho, ¿no? Más vale que corra, que huya. Es interesante, hermano, cómo algunos estamos huyendo de las cosas oscuras que estamos haciendo. Cuando ya todo se ha descubierto, cuando ya se sabe del adulterio, cuando ya se sabe de la fornicación, cuando ya se sabe del vicio, cuando ya se sabe de las drogas, cuando ya se sabe de las deudas, y uno quiere seguir huyendo todavía. Era un asesino. Moisés asesinó, mató a un hombre. Por eso él tenía miedo, ¿sabes? Él iba huyendo. Cuando Dios se le aparece y le dice, ve a Egipto, él dice, no, mi cabeza tiene precio. Pero antes de ir a Egipto, tuvo que venir un reseteo en la vida de Moisés. Y en Éxodo capítulo 3, versículos 4 del 1 al 17, ¿sí? O sea, es capítulo 3. Y luego el capítulo 4, del 1 al 17. No lo voy a leer, es un montón. ¿Sí? Pero es todo el capítulo 3 de Éxodo. Y el capítulo 4 de los versos 1 al 17. Usted nada más, si quiere, escuche o abra su Biblia.
pero no se pierda. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude, amén. Ok, pasaron varias cosas. En el 3:11, Moisés le dice a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y creo que en su mente venía una palabra, eres un asesino. ¿Quién soy yo? Y él decía mismo, yo soy un asesino. Yo no tengo palabra ni nada, ni cara para presentarme delante de Faraón, porque mi pecado me está acusando. En otra versión dice, yo no soy la persona adecuada para esta tarea. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien que esta situación estaba saliendo de su corazón. Alguien le estaba mandando, Dios le estaba mandando con algo nuevo. Pero él rehúsa porque su pasado lo estaba atormentando. En el 3:13, él le dice a Dios, bueno, pero ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a responder si ellos me dicen, ¿quién es el Dios que se te ha aparecido? En otra versión dice, ¿de qué Dios estás hablando? Él dice, pero no me van a creer porque van a decir que Dios no me ha aparecido. Dios le habla y le empieza a decir las cosas como son. Le dice que es el gran yo soy y que a eso le va a decir, dile que el yo soy me ha enviado a ustedes. Pero él dice, pero ¿de qué Dios estamos hablando? Él había escuchado de Dios, escuchen iglesia. Muchos de nosotros hemos escuchado por mucho tiempo ya la palabra de Dios, pero no hemos conocido a Dios, no hemos conocido al autor. Moisés había nacido como esclavo, pero liberado. Su madre lo esconde y luego es adoptado y criado en el palacio. Pero él sabía quién era y sabía que había un Dios. Pero igual que Gedeón, él dice, bueno, si tú estás con nosotros, por ejemplo, Gedeón le dice, ¿por qué nos ha venido todo este mal? Y yo creo que Moisés también se puso de esa manera, ¿no? En el 4:1 dice que la Biblia que él dijo, ellos no me van a creer ni oirán mi voz porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? En otra versión dice, ¿qué hago? ¿Qué hago si no me creen? O si no me hacen caso. Y si me dicen, el Señor nunca te ha aparecido. ¿Cómo le van a creer a un asesino? ¿Cómo? ¿Cómo le van a creer a uno que le quitó la vida a otro? En el 4:10, Moisés sigue con sus excusas y dice, Dios, en una sola frase, soy tartamudo. No puedo hablar. Se me traba la lengua y no sé qué hacer. No soy hombre de fácil palabra, no sé hablar, y ahí encontramos un montón de cosas. Dios se enoja, ¿sabe? Con Moisés. Y él le dice, yo he creado todo y a todos. Pero aún así Moisés le dice en el 4:13, yo te ruego te ruego por medio del que debes enviar. En otras palabras, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Yo no estoy listo ni capacitado. ¿Por qué? Porque en la mente yo soy un fugitivo. En mi corazón yo soy un asesino. Yo no puedo ser la persona que tú dices que yo soy. ¿Qué necesitaba Moisés? Que le resetearan la vida, hermano. Que le resetearan la vida. Y sí, aparece Dios en una zarza ardiendo y le resetea la vida. Y lo manda con un poder tremendo. Voy a decirlo de esta manera, si Moisés es el asesino de un egipcio, Dios lo usó y lo perdonó, lo redimió, lo restauró, le reseteó la vida, tú y yo tenemos esperanza, hermano. En el nombre del Señor. Aleluya. Voy a decir solamente un versículo para que vean cómo Dios reseteó su vida. Hebreos 3:5 dice la Escritura. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Qué tremenda palabra. Y Moisés a la verdad fue, ¿qué? Fiel. ¿En dónde? En toda la casa de Dios. Y luego añade, subrayado en pantalla, como siervo. Si Moisés pudo ser fiel después de una mancha en su vida, ¿y qué manchota, hermano?
porque estamos hablando de un asesinato. Si Moisés se pudo decir de él en Hebreos 3:5, que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa del Señor, tú y yo podemos hoy tener una vida reseteada y ser diferentes en el nombre del Señor. Aleluya. Segundo ejemplo, David. Hemos hablado mucho de David. Hemos hablado mucho de David. De asesino a rey conforme al corazón de Dios. Hermano, esto no se puede, dicen muchos. Nuestra mentalidad humana dice, no podemos creer que eso pueda suceder. Pero en la perfecta voluntad de Dios, sí es posible. Sí es posible, hermano. Sí se puede. En 2 de Samuel capítulo 11, versículo 14 al 17, solamente manténgalo ahí. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Urías Eteo era un fiel hombre de David. Usted tal vez conoce la historia, tal vez no. Pero la mujer de este hombre que fue asesinado, muerto, por mandato de David, esa mujer, la esposa de él, había tenido relaciones sexuales con el rey David. Y David, queriendo taparle el ojo al macho, manda a traer a este hombre fiel, Urías Eteo, que está en la guerra, y hasta lo emborracha para que vaya a su casa y no se acuerde y digan que el hijo es de él. Pero aquel hombre se puso firme, y dijo, yo no puedo ir a tener deleite con mi esposa si el arca de Dios y el pueblo de Dios está luchando una guerra. Y David decide mandarlo matar. Tal vez usted diga, pero David no lo mató. Sí, pero él dio la orden. Dice alguien que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Qué pasó? David, tú mataste a Goliat. ¿Qué pasó? David, cuando Saúl te aventó la lanza, tú tomaste el arpa y tocaste. ¿Por qué ahora tomas la mujer que no te pertenece? Y después mandas matar a su esposo. ¿Y saben qué hizo? Después de muerto el esposo, la tomó por mujer. Y me estoy refiriendo al rey David, que todo el mundo conoce al rey David. Todos hablamos del rey David y todos sabemos bien quién era Saúl. Pero al rey David todos lo sabemos quién fue. Pero él fue cómplice de un asesinato. Adulteró y luego mató o mandó matar. El niño enferma, el que nace, y él ora a Dios. Pero déjame decirte, en ese tiempo él no estaba arrepentido. Y el niño muere. El niño muere. ¿Con qué gente te rodeas? ¿Con gente que sabe tu mal y no te llama la atención? Esos no son amigos, no son hermanos en la fe. Un verdadero amigo te va a decir las cosas como son. Estás mal. Estás mal. Llegó un profeta ante David y le dijo, te voy a contar la historia. Y le cuenta la historia de un hombre, de una cabrita. Y David se enoja con la historia. ¿Qué cosas, no? Enojado con la historia, pero enojado con su vida. Y cuando acaba la historia, el profeta le dice, ese hombre de la historia eres tú.
Y Dios ya sacó todo a la luz. Y David, este hombre, tiene un arrepentimiento tan tremendo que yo les decía en una predicación, todos necesitamos en nuestra vida un Salmo 51. Todos necesitamos en nuestra vida un Salmo 51. Todos lo necesitamos. Un Salmo 51. Solamente en pantalla está del 1 al 4. Usted puede leer todo el capítulo si quiere, pero escuche lo que dicen estos versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ten piedad de mí, oh Dios. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. ¿Saben qué pasó con David? Mientras estuvo pecando, nunca se acercó a la casa de Dios. Mientras estuvo haciendo lo malo, se alejó de Dios. La primera evidencia de que estás haciendo algo malo es que te alejas de la casa de Dios. Es la primera evidencia. Un domingo, un miércoles, un sábado, ¿qué tiene de malo? Pero luego es otro domingo, y pasa otra semana, y pasa otra, y un mes, y 2 meses, y ya estamos por terminar el año, y te vas. ¿Por qué no se acercaba a la casa de Dios? Porque él no quería enfrentar su situación. Escúchame, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y la situación que estamos viviendo a veces es no porque no queremos enfrentarnos a Dios, sino porque no queremos enfrentarnos a nuestra cruda situación, a nuestra cruda realidad. David fue de mal en peor. Di una palabra hace tiempo que se llamó alejado. Y hablé de todo esto que pasó David, de todo este proceso. Yo les decía en esa ocasión, necesitamos un Salmo 51 en nuestra vida. Es urgente en muchos de nosotros. Este salmo, hermano, le reseteó la vida. Le reseteó la vida a David. ¿Por qué estoy seguro de esto? Porque en Hechos, capítulo 13, verso 22, alguien está relatando la historia del pueblo de Dios y dice, hablando de Saúl, y quitado Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David tuvo días oscuros, días manchados en su vida. Hubo días en el diario que estaban oscuros y estaban muy sucios por todo lo que había hecho. Pero hubo también días en el diario donde escribió el Salmo 51. Y hubo días en el diario donde empezó y no dijo nada. Solamente la página se llenó de lágrimas. Porque él estaba siendo reseteado. ¿Sabes qué necesitamos antes de empezar el nuevo año? Que Dios venga y apriete el botón y que te diga, todo está hecho nuevo. Te voy a perdonar todo lo que hiciste. Y vamos a comenzar de nuevo. ¿Cómo puedes estar seguro, pastor? Porque estás vivo. ¿Y porque esta mañana viste la luz? Y la Biblia dice que nuevas son sus misericordias y su fidelidad cada noche. Aleluya. Tercer ejemplo. Saulo de Tarso.
Pastor, Saulo no mató a nadie. No mató a nadie, según lo que dicen los historiadores. Pero sí estuvo de acuerdo y sí mandó matar a muchos, al igual que David. Por eso le puse de perseguidor, asesino, apóstol de Jesucristo. ¿Se podrá esto? Véanos como ejemplo, hermano, para la gloria de Dios. Véanos como ejemplo. No es fácil. No es fácil. Hemos tenido días oscuros. Hemos tenido días donde no queremos escribir en el diario todos los horrores que hemos cometido. Pero al igual que David, hemos escrito un Salmo 51 en nuestras vidas. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Muchos de los que estamos aquí estamos batallando tal vez con vicios. Tal vez estamos batallando con una situación que no es buena, que no es lícita, que no conviene, te está destruyendo. Te está destruyendo una relación, hermano, tal vez que es tóxica y te está destruyendo. Pero si Moisés, Dios le pudo resetear la vida. Si a David, Dios pudo resetearle la vida, puede hacerlo con nosotros. Saulo, de perseguidor asesino a apóstol de Jesucristo. Pastor, pero usted ya dijo que no mató a nadie. Bueno, quiero leerles un versículo antes de seguir. Y es tercera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 15. Dice así: si ustedes se odian unos a otros, son asesinos. Y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Es una traducción diferente. Si ustedes se odian unos a otros, ¿qué son? Asesinos. El que no ama a su hermano es un homicida, es un asesino. Amén. Venimos a la casa del Señor y ay, hermano, Dios le bendiga, y ay, hermano, ponemos una cara de santos y después por atrás estamos mordiendo al hermano. Es la botana el hermano, es el postre la hermana. ¿Y te fijaste? ¿Y oíste? ¿Y escuchaste? Y oigan, pues ¿quiénes somos nosotros? ¿Caníbales espirituales o qué? Si nosotros no nos amamos, si nosotros nos odiamos, entonces nos volvemos asesinos. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se ve el asunto? Le toca predicar a fulanita de tal. Ah, esa fulanita de tal me cae mal. Y no voy a la reunión. Asesino. Por más excusas que tengas. Por más situaciones que tengas. Ay, es que le toca cantar a fulanito, fulanita. No, ese día no voy a la reunión. Asesino. Pastor, pero yo tengo decisión, yo puedo ir o no. Sí, yo sé que tienes decisión, pero no seas asesino, asesina. Si ustedes no se llevan bien y no se aman, son asesinos. Ahí está escrito, en una versión diferente. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos. Y ya saben, dice Juan, que ningún asesino, ningún homicida puede entrar en el reino de los cielos. No puede tener vida eterna. Si tú odias y no te cae bien fulanito o sutanito, ¿sí? ¿Qué onda? ¿Vas a estar con él en el cielo toda la vida? Y así con tu odio. O simplemente no vas a entrar, hermano. No vas a entrar. Yo te quiero, hermano. Yo los amo, hermanos. Amén. Vámonos con Saulo, ¿no? Hechos capítulo 9, verso 1 y 2. Y luego el 26, versos 11 al 9 al 11. Hechos 9, 1 y 2. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y les pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraba ahí. Su intención era llevarlos a hombres, mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados.
Dice el verso 1, mientras tanto Saulo pronunciando amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Ay, Dios mío. Después él da su testimonio, él hablando de su testimonio, en el 26, 9 al 11 dice, yo solía creer que mi obligación, decía Pablo, era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de ahí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos para que los condenaran. Ellos cuando los condenaban a muerte, muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí en ciudades extranjeras. Él da su testimonio y dice, miren, yo era así. Y encontramos a un Pablo, un Saulo, con una sed de odio. En una versión dice, respirando amenazas de muerte. Yo creo que bufaba, hermano, el cuate, y con lo que bufaba, si hacía frío, aparecían calaveritas en el aliento que traía, hermano. Él estaba enojado. Veía a un cristiano y lo quería matar. En estas versiones dice que quería matar a todos los seguidores, pero él después dice, es que yo lo hice pensando que estaba bien, que así agradaba a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay gente que dice, no, es que nada, así, mejor ora por el hermano, le decimos. Ya no lo odies, ora por el hermano. Y entonces empiezan a orar cosas como, por ejemplo, Señor, te pido por esa basura inmunda. ¿Cómo que basura inmunda? Tú ten piedad de él, porque yo no. Más que ni me vea el ajolote ese. ¿Qué le pasa a ese? ¿Para qué va a la iglesia, Dios? Bien dice la Biblia que eso. Oye, espérate, pues, ¿qué estás orando? Ay, Padre Santo. Hasta en la oración se ve si amamos o odiamos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dicen que ayer fue el Día de los Santos Inocentes. ¿Sí sabían eso, no? ¿No? Bueno, según la tradición es el Día de los Santos Inocentes. Y entonces se hacen bromas. ¿Verdad? Y ahí me llegaron unas disquebromas de uno que me dijo, pastor, me voy a ir de la iglesia. Y antes de querer otra cosa le dije, a ver si ayer eres fiel. Y dijo, pastor, es Día de los Inocentes. Le digo, pues aquí no andes con tus cosas. Dijo, déjeme terminar el texto. No, o sea, vámonos. A lo mejor allá va a ser fiel, pero sea fiel. Ay, hermano. En fin, el Día de los Inocentes. Qué bueno que no fue ayer la predicación, porque imagínense que muchos se arrepintieran y si es el Día de los Inocentes y fuera puro cuento. No, hermano, no. No, hermano, así no se vale. Así no se vale. Mire, estamos por finalizar el año. Ahí en la pantalla al principio decía rumbo al 2025, Maná Iglesia Palos. Vamos ya al 2025, ya vamos para entrar al 2025. Y yo me quedo pensando, ¿qué hemos hecho en todos estos años? No en el 24 que ya se nos está yendo, en el viejo año, ¿verdad? Que se nos está yendo, ¿verdad? Algunos decimos, ay, qué bueno, ya quiero que ya. No, hermano, nosotros tenemos que empezar el año diferente, pero tenemos que terminarlo diferente, que nos reseteen la vida, ¿no creen? El que odiaba, no odie más. El que blasfema, no blasfeme más. El que no soportas, ora por él. Ora por ella. Abrázalo en el nombre del Señor. Amén. Necesitamos la reseteada de la vida, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, yo la necesito. Este hombre andaba respirando. Todo el mundo veía a Saulo, hermano, y todos corrían, hermano. No inventes, hermano. No, ahí viene Saulo, no. Olvídate, hermano. Era peor que el coco. Sí, hermano, era peor que el hombre del costal. Yo no sé con qué lo espantaban a usted, ¿no? Les decía una vez que ahora las mamás están espantando a los hijos con el pastor. Ahí viene el pastor. ¿Qué onda con eso? ¿Por qué nos rebajan al coco y al viejo del costal? Oiga, no sean así. Saulo tuvo una reseteada de vida tremenda.
¿Cuántos han leído acerca de la conversión de Saulo? Levante su mano. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, baje. Los que no, ahí les va. Hechos capítulo 9, versículos 3 al 9, y luego del 17 al 19. No lo voy a leer todo, pero les voy a decir más o menos lo que aconteció. Ok. En el 9:3 iba Pablo en el camino hacia Damasco y le rodeó una luz del cielo. ¿Sí? Vio una luz del cielo y lo rodeó. En el 9:4 dice que cayó a tierra. Alguien dice que lo tumbó del caballo, pero aquí en ningún momento dice quién iban a caballo. ¿O vieron algún caballo ahí? No dice que hubo un caballo, pero bueno, a lo mejor iba en un caballo, lo tumbó. En el 9:4 dice que oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era una voz que le decía: ¿por qué me estás persiguiendo? En el 9:5, él le dice: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Él sabía que era una voz no de este mundo, era una voz celestial. Tanto que él, en su vida religiosa, porque era religioso, ¿sí? Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Él sabía muy bien en las cosas espirituales. Y le dice: Señor, ¿quién eres? En el verso 6 dice que temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No solamente lo reconoció, sino que ahora le dice: ¿qué quieres que yo haga? Aquí empieza la reseteada de la vida, hermano. Cuando tú le dices Señor y lo reconoces como Señor, porque conocerlo como Salvador, hermano, ay, es bien padre. ¿A poco no, hermanos? Que me salve de todas mis loqueras. Uy, Padre Santo. Conocerlo como proveedor. Aleluya, hermano. Que me provea todo. Bendito sea el Señor. ¿Sí o no? Mi sanador. ¿A quién no le gusta que Dios sea el sanador? Uy, sí, que me sane de esto, que me sane el otro, que me sane acá. Es más, a Pedro le sanó hasta la suegra, fíjense. ¿Sí? Dicen que por eso lo negó, pero no es cierto. No, eso es mentira. Cuando nosotros hablamos de que Jehová es Jehová mi bandera, mi estandarte, la roca de mi salvación, ¿qué cantaban ustedes ahorita? Mi escudo, ¿no? Mi refugio. Y entonces nosotros hablamos de eso y decimos: sí, yo Dios, pero reconocerlo como Señor, ahí es donde nosotros decimos: ay, Padre Santo. Porque reconocerlo como Señor es someternos a su autoridad y decirle: que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando Pablo empieza Dios a resetearle la vida, reconoce que Él es Señor y le dice: ¿qué quieres que yo haga? Ahora, chequen. Él estaba en el 9:6 temblando y temeroso. Hermano, es que todo lo que había hecho se le vino, hermano. Se le vino. Ay, hermano. Déjenme decirles que hay personas que sufren de un síndrome que es el síndrome del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese síndrome? Se cree en el Espíritu Santo, hermano. Y andan tratando de decirle a los demás dónde tienen que cambiar y dónde tienen que hacer. Porque además andan mirando la vida de los demás. No, el que nos cambia es Dios, hermano. Algunos tienen el síndrome de Satanás. Ay, Dios mío, Dios nos guarde. Andan acusando a los demás. La esposa, al esposo, el esposo a la esposa, a los hijos, a los pastores, a los hermanos. El que acusa es el diablo, no sé quién anda acusando. Él temblando y temeroso dijo: ¿qué quieres que te haga, Señor? En el 9, 7 al 9, ¿saben qué hace? Él obedece y ayuna, aguas. Él empieza a ayunar. Por 3 días no comió nada, él ayunó. Había algo allí que sabía. Dice la Biblia que los demonios no salen sino con oración y con ayuno. ¿Quieres tú salir vencedor de algo que te está atando, un vicio o algo, un pecado? Ayuna y ora, hermano. La combinación perfecta, la mezcla perfecta. Aleluya. En el 9:17, él recibe la vista. Y en el 18 también se habla que recibe la vista, pero también recibe el Espíritu Santo. Mire cómo Dios lo resetea. Le da ahora la vida, le da ahora el poder y también le da el Espíritu Santo. Él recibe el Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es el que nos resetea la vida. ¿Cuántos cristianos venimos aquí a la iglesia y no tenemos la llenura del Espíritu Santo? Cuando debe ser lo primero que debe de venir en nuestra vida. El Espíritu Santo en nuestra vida. En el 9:18, ¿saben qué hizo? Se bautizó, automáticamente se bautizó.
Él obedeció. Le dijeron, ¿sabes qué? Es que te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. Y se fue y se bautizó, hermano. Hay unos que tenemos años de cristianos, hermano, y para que no, es que no me quiero bautizar porque no, porque, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. En el 9:19, ¿sabe qué hizo? Se congregó y estuvo con los discípulos del Señor. Se empezó a congregar. ¿Ya ven? La reseteada. Ahí está. Yo se los acabo de decir. Ahí está en pantalla los versículos donde los saqué. Porque él necesitaba ser reseteado en la vida. Yo necesito un reseteo así en la vida. ¿Por qué sé que Dios cambió a Saulo? Dios no le cambia el nombre como a muchos. Él se cambia el nombre y dice, yo ahora voy a ser Pablo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículos 13 al 16, Pablo habla y dice lo siguiente. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. ¡Wow! Yo oigo estas palabras de mismo Pablo diciéndole a Timoteo y yo digo, cambió. ¿Cuántos años oyendo a cristianos diciendo, no, es que yo no crezco, hermano? Hermano, es que ya no sé qué hacer. Es la cruz que me tocó cargar. ¿Y por qué cargas esa cruz si es la de Cristo la que tienes que cargar? ¿Cuántos pastores, cuántos siervos, cuántos líderes no he escuchado que dicen, es que el ministerio es bien pesado? No es cierto. Ya no es el ministerio de Cristo ese, porque su carga es ligera y fácil es su yugo. Y además Él se pone ahí y nos ayuda. Si la situación te se está haciendo difícil, hermano, deja que Dios apriete el botón de la vida y que te resetee la vida. Que quite todas las aplicaciones que no se usan. Que quite todo lo malo y que venga todo lo bueno. Yo veo estas palabras y digo, wow, qué maravilloso es Dios. Así me reseteó Dios. Aleluya. Fíjense, en el 3:8 de Efesios, Pablo dice, a mí, y yo añado, Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me fue dada esta gracia, a mí que soy el más pequeño de todos los santos. ¿Qué cambios, hermano? Él andaba respirando. Se ponía rojo del coraje. Ahora resplandecía con la gloria del Señor. Yo me quedo pensando y digo, Moisés, un asesino, llevado al desierto, donde tiene una reseteada de vida tremenda por parte de Dios, y viene ahora como el libertador. David, un hombre conforme al corazón de Dios, escogido por Dios, ungido, y tuvo unas manchas muy feas, pero cómo se arrepiente en el 51 y después viene a ser el hombre conforme al corazón de Dios y que hará todo lo que Dios le diga. Yo veo a Saulo y yo digo, Dios, ese cuate, híjole Dios, pues, ¿para qué querían al diablo si traían a Saulo, no? Ahí, o sea, odiando a los hermanos. Yo me imagino que entraba a las iglesias y los golpeaba y los amarraba y al pastor primero, y órale porque está engañando a la gente y todos huían. Pero después lo vemos hablando y diciendo, la gracia fue mayor sobre mí. Hubo una luz del cielo que me rodeó y yo caí. Y yo reconocí que era el Señor. Y le dije, ¿qué quieres que yo haga? Mire, Él obedeció. No les conté todo,
pero se menciona la historia de un discípulo que está orando y Dios le habla y le dice: yo quiero que vayas a tal casa, a esta dirección, a este lugar, y ahí vas a encontrar a un hombre. Su nombre es Saulo. Y aquel se espanta y dice: reprendo al diablo. Esa no es la voz de Dios. Me está mandando al matadero. Y le dice a Dios: Señor, yo he escuchado de él que hace esto con tus hijos, que hace esto con tus siervos, que hace esto con tu iglesia, que hace. Dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Y él llega con él y le dice: hermano Saulo. Mira, hermano, qué tremendo. Lo tuvo como hermano. Si nosotros nos odiamos unos a otros, somos asesinos. Tenemos que romper todo eso en el nombre del Señor. Tengo una pregunta para todos. La pregunta es: ¿dejarás que Cristo pulse el botón para resetear tu vida? ¿Dejarás hoy que Cristo pulse ese botón? ¿O dirás: me espero hasta el nuevo año? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar si ya estás aquí? ¿Por qué esperar al mañana? ¿O por qué esperar el año nuevo? Ya estamos aquí. Hoy puede ser el cambio en nuestra vida. ¿Dejaremos que Cristo pulse ese botón para resetear nuestra vida? Quiero leerte dos últimos versículos. En pantalla, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es bueno y Él es fiel, es paciente con nosotros y nos está diciendo: hoy es el día, este es el momento. El último versículo que les voy a leer fue un versículo dado a un rey, el primer rey de Israel. Este rey, Dios lo escoge porque era un hombre noble, era un hombre cabal, derecho. Y en 1 de Samuel 10:6 dice la palabra que él se iba a encontrar en la compañía de profetas. Y dice: en ese momento, escrito en pantalla, dice: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y te pondrás a profetizar junto con ellos. Y a partir de entonces, tu vida cambiará por completo. Pero déjame decirte una triste historia. Saúl no hizo las cosas como Dios le dijo que las hiciera. Y acabó muerto por su propia espada. Otra versión dice que lo mató un madianita, un enemigo del pueblo de Dios. ¿Dejaremos que Cristo pulse el botón de nuestra vida para resetearla? ¿Dejaremos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y que a partir de este momento nuestra vida cambie por completo? ¿O nos quedaremos igual? Reseteando la vida.